Hola Lidernauta, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo espacio en esta semana titulada La Semana de los Temperamentos. Mi nombre es Diego Velázquez, cofundador de esta gran comunidad de emprendedores, y nuestro objetivo es compartir contigo conocimiento práctico, conocimiento que nos ayude a ser cada día más productivos, a tener mejores resultados, a cosechar mejores relaciones y a ser cada día más equilibrados y felices. El tema que hemos seleccionado para tratar durante esta semana es realmente interesante y es muy valioso, y principalmente es muy funcional. Hoy descubriremos cuál es la diferencia entre tres conceptos muy importantes, que es el concepto de el temperamento, qué significa esto, qué son los temperamentos, qué es el carácter, y estos dos en qué se diferencian de la personalidad. Hablaremos también de por qué es tan importante que toda persona pueda tener al menos alguna noción de lo que estos conceptos tratan, porque son tan importantes que nos ayudarán a tener mejores relaciones, tanto interpersonales, de relación con los demás, como intrapersonales, de relación con nosotros mismos. ¿Ok? Vamos. Entonces, para dar arranque a este programa del día de hoy, vamos a dar respuesta a la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué son los temperamentos? Y antes de qué son los temperamentos, ¿qué es el temperamento como tal? Resulta que el temperamento es la fuerza emocional de una persona, lo cual significa que dentro de nosotros, en nuestras emociones, estas se rigen por una serie de reglas, las cuales están divididas en 4 categorías, las cuales son los temperamentos. Y antes de hablar de los temperamentos, de cuáles son y de cuáles son las características de cada uno de ellos, vamos a hablar de dónde provienen, por qué la humanidad comenzó a hablar de ellos. Del temperamento se viene hablando desde muchos siglos atrás. Imagínense que desde el siglo V y siglo II antes de Cristo, dos personalidades bastante interesantes, Galeno e Hipócrates, hablaron acerca de esto. Según ellos, el temperamento de las personas se debía al equilibrio de ciertos líquidos en nuestro cuerpo, de la bilis, de la sangre, de la flema, y estos daban unas características bastante diferentes en el comportamiento de las personas y en su carácter y en su personalidad. Ahora vamos a ver qué es lo que significa carácter y qué es lo que significa personalidad, para ahora sí tener estos conceptos claros y comenzar a hablar de cuáles son esos temperamentos y cómo nos relacionamos nosotros con ellos y de qué nos sirve saber qué son, para poder relacionarnos de maneras más sanas y de formas más apropiadas con nuestro entorno. El temperamento es genético, lo cual significa que es algo que no podemos cambiar. O sea, con el temperamento, desde el momento de nuestra gestación, lo adquirimos hasta el momento de nuestra muerte. Nacemos con él y morimos con el mismo temperamento, pero aquí pasa algo interesante y resulta que el temperamento tiene una característica que es muy importante, y es que es algo que podemos controlar. Entonces, desde que nacemos, algo que se vuelve realmente valioso para la persona es aprender a controlar, aprender a dominar esa fuerza emocional para poder hacer de ella algo constructivo, algo positivo y algo edificante. Y desde aquí ya comenzamos a entender un poco más a profundidad lo que es el temperamento. Ya sabemos que es algo que recibimos genéticamente desde el momento de nuestra gestación. Desde que estamos en la barriga de nuestra mamita, desde allí recibimos lo que sería nuestro temperamento. La forma particular en la cual vamos a ver la vida y en la cual vamos a actuar. Entonces, desde que nacemos, desde allí comenzamos sobre la base del temperamento
a construir lo que sería nuestra personalidad. Aquí ya encontramos la primera diferencia entre temperamento y personalidad. Temperamento es la base, es la parte genética que recibimos de nuestro comportamiento, es esa fuerza emocional, y la personalidad es un constructo cultural, un constructo social, es algo que depende mucho del entorno en el que nacemos y también de la cultura, ese contrato social que nosotros como seres humanos tenemos que vivir y tenemos que cumplir para poder adaptarnos a la sociedad en la cual nosotros hemos nacido. Pero antes de hablar un poco más de la personalidad, vamos a aclarar un poco de lo que sería el carácter. ¿Qué es el carácter entonces? El carácter es básicamente la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con las cosas que nos pasan en la vida? Eso es el carácter. Pongamos un ejemplo. A una persona pueden pasarle muchas cosas adversas. Y ante estas cosas adversas, esa persona puede tomar dos tipos de decisiones. La decisión de quedarse en el pasado pensando en el problema, sin encontrar una solución, quedarse estancado en esa situación. Y la otra decisión es, a pesar de lo que le pasó, pensar en el futuro y avanzar. Y es por eso tan importante desarrollar un carácter fuerte, pero no un carácter fuerte visto desde nuestro conocimiento coloquial, porque es que a veces tendemos a decir que una persona tiene un carácter fuerte cuando es iracunda o cuando se mete en muchos problemas, cuando es difícil de tratar, pero eso no es un carácter fuerte. Eso es realmente tener un mal carácter. Un carácter fuerte es el dominio propio, el dominio de esas reacciones y de esas emociones. Entonces el carácter vendría siendo como el timón, el amo sobre el temperamento. Y es por eso muy importante desarrollar este carácter fuerte, porque de lo contrario estaríamos viviendo desde nuestro temperamento, lo cual se convertiría en algo muy peligroso para nosotros mismos, incluso y para la sociedad también, porque hay personas que tienen un hay personas que tienen un temperamento que va a tender mucho a las acciones enérgicas. Entonces, si esas personas actúan desde esa emocionalidad, van a ser personas que no van a poder controlarse y se vuelve algo peligroso. Pero también tenemos personas que son un poco más calmadas, un poco más frías y que tienden a guardarse entonces lo que son sus emociones y lo que piensan, lo que sienten. Entonces también se vuelve algo muy peligroso. Pero aquí es en donde entra el carácter fuerte es el que determinará qué hacemos con aquellas cosas que sentimos y en esa toma de decisiones. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver entonces, entendiendo qué es el carácter, entendiendo qué es el temperamento y entendiendo ahora qué es la personalidad. Vamos a ver de dónde proviene la palabra personalidad y qué es, para ahora sí cerrar esta parte y comenzar a hablar de lo que venimos a escuchar, de los temperamentos. Ahora comencemos a hablar de la personalidad y en específico o en particular de la palabra persona. La palabra persona significa máscara y aquí entonces se vuelve interesante empezar a hablar sobre ella. En la antigüedad, los griegos que inventaron el teatro, utilizaban en sus puestas en escena unas máscaras. A través de estas máscaras representaban distintos personajes, podrían ser hombres o podrían ser mujeres, personajes mitológicos. En esa época solamente los hombres actuaban, entonces los mismos hombres hacían el papel de las mujeres. Entonces, la persona básicamente sería esa máscara. Pero entonces es interesante analizarlo desde ese punto de vista que significa la palabra persona, porque básicamente es esa máscara que nosotros le mostramos al exterior, es lo que nosotros le mostramos a las demás personas. Por ejemplo, a través de nuestros paradigmas y a través de nuestra crianza y a través de nuestra cultura, son muchos los papeles que nosotros debemos presentar en la parte social. Son muchos los contratos sociales que nosotros debemos de cumplir y en cada uno de esos contratos sociales debemos presentarnos de una forma que es la forma adecuada y esa es como la máscara en la cual nosotros nos llegamos
a presentar, cumpliendo tal vez el rol del profesional, el rol del padre o de la madre, el rol del hijo, el rol del amigo, y en cada una de estas cumplimos con un comportamiento que es diferente y que depende de la relación que nosotros vamos a entablar o a hacer. Esa es la personalidad, lo que sería entonces esa construcción social, esa construcción de ese paradigma. Y es por eso que el temperamento es fundamental, porque es la base. Por eso por eso empezamos a hablar desde el temperamento y llegamos a la personalidad, porque la personalidad es un reflejo del temperamento y del carácter. Desde nuestro nacimiento adquirimos una personalidad y desde allí la vamos moldeando y la vamos formando a través de esas emociones y a través de esa toma de decisiones y de nuestro entorno. Espero entonces que nos haya quedado muy claro lo que es el temperamento, lo que es el carácter y lo que es la personalidad. Y ahora vamos a llegar al punto que tanto estábamos esperando. ¿Cuáles son esos temperamentos? ¿Cómo podemos saber qué temperamento soy yo? Y desde allí empezar a entender mejor el comportamiento de los demás.